Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Valderrama y mi grupo está conformado por Albania Bendaño, Ginexi Virgen, Valesca Vargas y Argenis Ventura. Y a nosotros nos corresponde hablar acerca de la entrevista y los tipos de esta. Primero podemos definir la entrevista como una reunión entre dos personas donde se realizan preguntas específicas sobre un tema con tal de desarrollar una idea en concreto. O también podemos definirla como eh, una reunión en la que el entrevistador, normalmente con fines de profesionales o de negocio, realiza preguntas sistematizadas concretas hacia, en este caso, el entrevistado, con tal de tener una idea o conseguir una información específica. Entre los tipos de entrevistas podemos encontrar muchas clases, pues, entre ellas la entrevista estructurada o enfocada, la entrevista semiestructurada y las no estructuradas. Primeramente podemos definir a la entrevista estructurada como aquellas en las que las preguntas se fijan antes de la entrevista, están previstas de antemano con un determinado orden y contienen un conjunto de categorías u opciones para que el sujeto elija, es decir, se lleva a cabo con fines muy específicos y muy sistematizados. Se aplica en forma rígida a todos los sujetos del estudio y tiene la ventaja de que al ser sistematizada puedes obtener datos muy específicos. De esta manera se facilita la clasificación y análisis. Asimismo, presenta una alta objetividad y confiabilidad, es decir, que la información va a ser muy objetiva y se tiene confiabilidad de que los datos van a ser certeros. En cuanto a sus desventajas, podemos decir que tiene poca flexibilidad, es decir, al ser tan objetiva, estamos buscando puntos muy en concreto e información muy determinada, entonces no nos permite tener un perfil amplio del entrevistado. Continuando con los tipos de entrevistas, voy a hablar en primer lugar sobre la entrevista semiestructurada, que como se menciona en la diapositiva tiene mayor grado de flexibilidad que las entrevistas estructuradas. Y esto es debido a que posee preguntas ya planeadas, pero que pueden ajustarse libremente al entrevistado. Y esto tiene una gran ventaja porque motiva al interlocutor, aclara dudas, reduce formalismos, entre otros aspectos. Tomando en cuenta todas estas características, el entrevistador decide si seguir una idea o abarcarla de manera creativa durante toda la entrevista. Por otra parte, la aplicación general que se le da es cuando el investigador no realiza la investigación y necesita información detallada sobre un tema en específico. En la entrevista semiestructurada, el entrevistador debe realizar también preguntas con alto grado de sensibilidad, porque estas dan el curso de lo que es la entrevista y el entrevistado en sí. Por ejemplo, si se realiza una pregunta que ya se haya respondido, pero de manera superficial, él debe decidir si hacerla nuevamente para generar mayor profundidad en la respuesta o hacerla a un lado. Otro de los retos que presenta el entrevistador en este tipo de entrevistas es manejar el tiempo limitado que posee y realizar las preguntas de interés que están en la guía. Asimismo, él debe estar atento al comportamiento no verbal del entrevistado para no generar incomodidades o un ambiente conflictivo. El otro tipo de entrevistas es la entrevista no estructurada, que también se llama entrevista de profundidad. En este tipo de entrevistas suelen definirse como conversaciones mantenidas con un único propósito, que es recolectar información de estudio de una investigación. En este tipo de entrevistas no estructuradas hay menor número de preguntas porque son más parecidas a una conversación normal, pero con un tema implícito. La entrevista no estructurada es más flexible, informal y abierta, lo que permite que se ajuste más libremente a los sujetos y a las condiciones. El entrevistador es el que debe elaborar las preguntas sin guiarse de un cronograma que indique cómo formularlas o el orden en que debe formularlas. Y esto tiene una gran desventaja, que es que puede generar muchas lagunas de información necesarias para la investigación. Por otra parte, cabe resaltar que la espontaneidad y el periodismo moderno hacen que se dialogue libremente, generando muchos temas de debate a medida que surge que la charla fluye. Y esto es de gran ayuda para los entrevistadores. Muchas gracias. Características de los tipos de entrevista.
de acuerdo a los tipos de entrevistas podemos encontrar diferentes características. Por ejemplo, la entrevista estructurada se caracteriza porque es realizada de manera estándar y el entrevistador tiene un tiempo límite para realizar las preguntas. La entrevista semiestructurada, esta es más flexible y se puede adaptar a los sujetos para motivar al interlocutor. La entrevista no estructurada, esta sí es una entrevista abierta y flexible, y al tener estas características se adapta y se hace un ambiente ameno donde se pueden profundizar las preguntas sobre el tema que se está estudiando. Las características también se pueden clasificar de acuerdo a si son cuantitativas, que es individual, contiene preguntas cerradas y tiene un tiempo límite, y pueden ser cualitativas, que son flexibles y tienen un límite indefinido para realizar las preguntas. Las entrevistas se pueden realizar cara a cara, vía telefónica o de manera digital. Se pueden grabar en videos, se pueden grabar en audios o si no, se hace manera de tomar notas. Las entrevistas se pueden también realizar tanto individuales como grupales. Se hacen preguntas puntuales, cortas y de acuerdo al tiempo, si es definido o tiempo ilimitado. Ya conociendo las diferentes características de cada entrevista por sus tipos, ya podemos diferenciar qué tipo de entrevista estamos realizando para la recolección de datos. Buenas, mi nombre es Valesca Vargas y a continuación les voy a hablar sobre los instrumentos de la entrevista. Son los medios materiales a través de los cuales se hace posible la obtención y archivo de información requerida para la investigación. Como sale en la presentación, los instrumentos de la recolección de datos no son tan rígidos ni pautados. Para utilizar esta técnica se trabaja con guías o guiones de preguntas. En las entrevistas semidirigidas, semiestructuradas o en profundidad no existe ningún instrumento estandarizado. Estos son algunos de los principales objetos que se utiliza como apoyo para la recolección de datos, como cuaderno de notas, grabadora, cámara fotográfica, cuestionario, hojas de encuesta, ficha bibliográfica, lista de cotejo, entre otras cosas. Resumiendo, tenemos que los instrumentos son cualquier recurso que recopile información referente a la investigación, o sea que es un mecanismo de recopilación de datos. Son los soportes que justifican y que de alguna manera dan validez a la investigación. Y con instrumentos de investigación para la entrevista son amplios y variados y van desde una simple ficha hasta una compleja y sofisticada encuesta. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Argenis Ventura y yo voy a hablarles de cuándo y para qué tipo de investigación se usa esta técnica. La entrevista es uno de los instrumentos cuyo propósito es de recabar datos debido a su flexibilidad, ya que esta permite obtener información más profunda y detallada que incluso el entrevistado y el entrevistador no tenían identificada, ya que se adapta al contexto y a las características del entrevistado. Por esto, esta es valiosa en el campo de la investigación, ya que sirve para recolectar datos y más aún cuando se utiliza en un estudio de tipo mixto como una visión complementaria del enfoque cualitativo, porque esta se define como una conversación que se propone con un fin determinado distinto al simple hecho de conversar, porque mediante el contacto directo con las personas a través de una conversación interpersonal preparada bajo una dinámica de preguntas y respuestas donde se dialoga sobre un tópico relacionado con la problemática de investigación, así obteniendo información precisa y detallada, e información nueva no identificada por el entrevistado y el entrevistador, así dicho anteriormente. Por eso es que esta es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa, para recabar datos, ya que el uso de la técnica de la entrevista en la investigación cualitativa se ajusta
de la investigación cualitativa se ajusta al tipo de datos que se busca recoger en función a los objetivos, el planteamiento del problema y la perspectiva de la técnica. O sea, es decir, que de acuerdo con el diseño, es decir, que va de acuerdo con el diseño de la investigación. Si bien la técnica de la entrevista es utilizada tanto en la investigación cualitativa como cuantitativa, esto no debe llevarse a pensar que ambos casos se tratan del mismo uso de la técnica, lo cual implicaría un error de omitir la distinción de la naturaleza particular de cada enfoque y papel determinante de esta, ya que estas tienen diferentes criterios a partir de los cuales es empleada en cada caso. Y bueno, eso es todo. Gracias por ver nuestra exposición.